Bueno, mis hermanos, continuando con la serie de escuela que tenemos con relación al tema de las ofrendas. A lo largo de esos 3 domingos anteriores hemos hablado acerca de este tema, pero más allá del tema de las ofrendas, estrictamente hablando de ello, estamos tratando más que todo ese acto de dar, de ser generosos. En estas escuelas que hemos hablado, hemos considerado algunos aspectos importantes acerca de este asunto. Y recordando un poco de lo que hemos estado hablando, en primer lugar, recordemos que hicimos un análisis, un contraste entre lo que es el diezmo y la ofrenda para hacer cierta claridad sobre ese asunto, ya que es un tema que necesariamente se debía abordar por ser parte del asunto de dinero y el dar en la iglesia y comprender qué es lo que dice la Biblia acerca de estos dos puntos. Mientras que uno correspondía a un impuesto establecido por la ley del pueblo físico de Israel, era un asunto establecido por esa ley y regulado por la ley misma, donde vimos donde se regulaba la cantidad, cada cuánto se hacía, cómo se hacía. Todos estos asuntos los estuvimos analizando para luego entrar en materia en cuanto a lo que la Biblia enseña también con relación al tema de la ofrenda, que como vimos no es una invención de algunos creyentes con el ánimo de reemplazar el diezmo, sino que recordemos algunos textos que estuvimos leyendo, por lo menos en Deuteronomio, capítulo 16, versículos 16 al 17, donde nos dice: 3 veces cada año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en lugar que él escogiere, en la fiesta de los panes sin levadura, y en las fiestas de las semanas, y en las fiestas de los tabernáculos. Y no te presentarás con las manos vacías delante de Jehová. Cada uno dará lo que pueda conforme a la bendición de Jehová tu Dios que él te hubiere dado. Como hemos visto, es algo establecido por Dios, a través de lo cual el creyente que expresa la generosidad del corazón y el amor hacia la obra de Dios. Y hablando de este acto de adoración a Dios, que por tanto, al ser un acto de adoración, es importante que la disposición de nuestro corazón. Y nos recuerda mucho el tema o el texto que también se citaba acerca de Caín y Abel. En el versículo 4 del capítulo 4 de Génesis habla de la ofrenda de Abel y nos dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mis hermanos, la ofrenda no debe ser un acto de menos valor en la adoración a Dios, porque es de eso que se trata, de adoración a Dios. Porque como había dicho en una clase anterior, es fácil pensar que como es algo que nadie ve, que es algo simplemente entre Dios y yo, puede ser como yo quiera. Le doy menos importancia, pero mi hermano es todo lo contrario. Al tratarse de un asunto íntimo entre Dios y tú, tu ofrenda debe expresar la intención de tu adoración también. Y aquí recuerdo también mucho las palabras del Salmo 20, en los versículos, en el versículo 3, pero voy a leer del 1 al 4, donde dice: Jehová te oiga en el día de la angustia, el nombre de Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu deseo. Mis hermanos, Dios está atento a tu disposición también a la hora de ofrendar. Por eso es importante ese asunto. No es menos importante la intención, sino que todo lo contrario, es de lo más importante, la intención con la cual nos acercamos a la hora de ofrendar. Pero ahora, ya hemos visto varios aspectos teóricos de la ofrenda, pero ¿qué hay con el acto mismo de ofrendar y su reacción? Bueno, mis hermanos, en la clase de hoy estaremos reflexionando en torno a este asunto y examinaremos la perspectiva, también examinaremos algunas perspectivas no bíblicas
que se enseñan en algunas iglesias de hoy. Y mis hermanos, quizá ningún elemento delata tan fielmente el agrado de nuestro compromiso con Cristo como nuestra relación con nuestros bienes. Muchos cristianos serios revelan un verdadero desconocimiento de cómo se administran los bienes cuando uno es ciudadano del reino de los cielos. Aunque mis hermanos acostumbramos muchas veces a exhortar a las personas de la congregación con el texto Dios ama al dador alegre, desconocemos muchas veces las dinámicas que están en juego en la ofrenda que nace de una acción del Espíritu Santo en nosotros. Un detalle importante que siempre debemos tener presente, mis hermanos: ofrendar es un privilegio. Y quizá, mis hermanos, el más grande que un creyente pueda experimentar. ¿Por qué? Porque cuando lo practica se hace semejante a Jesús. Mis hermanos, ofrendar debe ser un acto intencional. Es habitual que muchos cristianos, muchas veces, eso no en todos los casos, nos tomemos el momento de dar las ofrendas bastante a la ligera. No reflexionamos demasiado sobre lo que estamos haciendo. Casi que se vuelve costumbre en nuestras reuniones. Sin embargo, debe representar un gran honor para nosotros que, siendo que Dios puede actuar sin necesidad de ninguno de nuestros bienes materiales, Él nos da a nosotros el privilegio de poder comprometernos con su obra y sus propósitos, aportando aquellas cosas que recibimos de su parte. Ahora, si bien se ora en la congregación a la hora de las ofrendas, en el momento de que son recolectadas, la realidad, mis hermanos, es que no sé cuántas personas o cuántos de nosotros nos tomamos el tiempo para orar personalmente por el dinero que se va a disponer por la ofrenda. Es decir, pedir a Dios que ese dinero, sea poco, sea mucho, pueda ser usado de la mejor manera y para su gloria, buscando que el Señor llene con su espíritu a aquellos que son responsables de administrar para que su obra pueda seguir extendiéndose. Mis hermanos, es habitual que estemos tan aferrados a nuestros bienes materiales que estemos dispuestos a dar hasta cierto punto. Es como decir, hasta acá esta parte es de Dios, el resto es mío. Y mis hermanos, no debe ser el pensamiento que debemos tener. Más bien tendríamos que pensar como lo hacía Job, cuando dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Es decir, él reconoció que todo viene del Señor y nada de lo que tiene le corresponde. Esta tiene que ser la base que tenemos para no aferrarnos a lo que tenemos, sino que siempre estemos dispuestos a ¿qué? A darlo para la gloria de Dios. Ahora entrando en cuanto a nuestra reflexión inicial, quiero que me acompañen a 2 Corintios, capítulo 8. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Segunda a los Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 5. Dice de la siguiente manera: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, porque de su voluntad han dado conforme a sus fuerzas. Yo testifico, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptemos la ofrenda y la comunicación del servicio para los santos. Y esto hicieron no como esperábamos, sino que primero se dieron a sí mismo al Señor y a nosotros por voluntad de Dios. Mis hermanos, acá Pablo está exhortando a la iglesia de los Corintios a participar con sus donativos, ya que la iglesia de Macedonia había ofrendado con generosidad en medio
de su pobreza y en medio de su aflicción. Este texto, mis hermanos, nos da una buena orientación con respecto al tema de lo que es el ser generoso. En primer lugar, es bueno que notemos que Pablo declara que lo que ocurrió en la iglesia de Macedonia es por la gracia de Dios. Es importante resaltar esta verdad porque ofrendar no es algo natural en el hombre ni normal en el ser humano. Todo lo contrario, el hombre natural solamente piensa en sus propias necesidades. Aunque después de que Cristo ha quebrantado esas tendencias en nosotros, necesitamos abundante gracia para poder abrir el corazón y la billetera, para poder empezar a actuar con generosidad hacia los demás. Y esto me recuerda mucho haber conversado en alguna ocasión respecto al tema de ser generoso. Y un hermano me decía, hermano, sinceramente, el último en convertirse es el bolsillo, porque nos aferramos tanto a lo que tenemos y no tenemos en cuenta el que eso que ha hecho Dios en nosotros debe reflejarse también en nuestra manera en cómo pensamos de la obra de Cristo y en las necesidades que pueden haber también en nuestros hermanos. En segundo lugar, mi hermano, usted observará que la iglesia de Macedonia, que es presentada acá como un modelo de generosidad en el Nuevo Testamento, estaba atravesando por un tiempo de profundas tribulaciones, necesidad, que como lo expresa Pablo en la carta. Es probable que esto fuera el resultado de las persecuciones de la iglesia pues naciente, que sufría cada vez más con mayor violencia a lo largo de mucho tiempo. De todos modos, lo que vale la pena mostrar aquí es que las aflicciones no lograron desviar a la congregación de su intención, de su cometido, lo que se había propuesto. Quienes hemos pasado por profundas angustias, necesidades, sabemos, mis hermanos, cuán fácil es tornarse en medio de estas circunstancias completamente ciego o simplemente ignorar las necesidades de los demás. ¿Por qué? Porque estamos pensando solamente en nosotros y somos demasiado egoístas. Y el ejemplo de esta congregación de Macedonia, Pablo lo trae a colación precisamente resaltando ese hecho. Ellos están pasando por una gran necesidad, hay demasiada aflicción en medio de ellos, podíamos pensar persecución por parte de hacia la iglesia y todo eso, pero ¿qué habla Pablo aquí? Ellos en sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, tenían ese anhelo de ser generosos y lo fueron, a pesar de todo eso. En tercer lugar, vemos que ofrendaron en medio de una situación de profunda pobreza. Es en este punto que más notamos la diferencia, mis hermanos, con nuestras propias tendencias. Pues cuando estamos pasando por situaciones difíciles, hablando económicamente, una de las primeras cosas que sacrificamos es la ofrenda. Lo primero que sacrificamos, mis hermanos, cuando tenemos esa escasez en la parte económica, lo primero que sacrificamos, lo primero que sale de nuestro presupuesto es la ofrenda. Los macedonios, mis hermanos, entendían que la mejor manera de combatir la amargura, el desazón que acompañaba la pobreza, era con un espíritu de absoluta liberalidad. De este modo, se aseguraron que el dinero no era lo que controlaba su felicidad, ni lo que les proporcionaba seguridad en la vida. Y ahí podemos reflexionar en cuanto a ese mismo asunto. Muchas veces creemos que la seguridad de nosotros está en lo que tenemos, en nuestros bienes, y olvidamos lo que aprendemos acá en la iglesia, lo que la palabra nos enseña con relación a Dios y que es Él quien nos sustenta y quien nos sostiene. Y por último, con relación a este texto, nótese que le rogaron a Pablo que les concediera el privilegio de ofrendar. Para ellos, mis hermanos, era claro que el ofrendar era un privilegio. Y vemos esa actitud que nadie tuvo que suplicarles a ellos que ofrendaran.
Más bien ellos sentían que iban a perder una gran bendición si no lo hacían. Mis hermanos, el ejemplo de esta iglesia de Macedonia, mis hermanos, a nosotros debe de cierto modo pues, contristarnos hacia nuestra actitud frente al ser generosos. Y vemos acá que esto definitivamente muestra una gran convicción nacida obviamente del Espíritu o de la obra del Espíritu Santo en ellos. Pues siempre luchamos contra la idea de que dar es perder. Si damos tanto, nos vamos a quedar con tanto. Y esa siempre va a ser la lucha. Pero mis hermanos, ellos sabían que la ofrenda era un medio de gran ganancia. Que el ejemplo, mis hermanos, de los macedonios, Dios nos permita ver el privilegio inmerecido, porque es un privilegio inmerecido que tenemos en el ofrendar. Y tener en mente, mis hermanos, siempre el texto de que es más bienaventurado dar que recibir. Por otro lado, si en la casa de Dios, y aquí quiero que también reflexionemos en este asunto, ya vimos ese lado positivo que nace de una actitud generosa, que obviamente es natural en el hombre regenerado, en el que está la obra del Espíritu Santo siendo evidente, el tema de la generosidad. Mis hermanos, si en la casa de Dios hay necesidades sin suplir, mis hermanos, ese es el reflejo de la carencia que hay en la casa de quienes no participan generosamente en el reino de Dios a través de las bendiciones que han recibido. Si vemos que hay necesidad en las iglesias, mis hermanos, eso refleja mucho el corazón generoso de los que están asistiendo, de los que están siendo partícipes en la congregación. Y ese asunto debe ser de mayor preocupación en nosotros, de mayor reflexión. Cuando nosotros no estamos siendo generosos, mis hermanos, primero debemos reflexionar y autoexaminarnos si realmente estamos creyendo en que es Dios quien nos sustenta y cuál es la motivación también con la que yo voy a ofrendar. Mis hermanos, miren, colaborar con nuestros bienes es un privilegio y aunque también un deber, no se obliga a nadie a hacerlo. Sin embargo, nosotros lo hacemos con todo el corazón, porque al colaborar nosotros somos conscientes de lo que hemos recibido de parte de Dios, que eso que hemos recibido de Dios, eso damos. Por lo que no ofrendamos para ser bendecidos, ofrendamos ¿por qué? Porque ya Dios nos ha bendecido antes a nosotros. Para el que reconoce, mis hermanos, la gracia de la provisión divina, ofrendar no es una carga frustrante o algo que cause dolor. Más bien entiende que es un privilegio inmerecido de Dios. Mis hermanos, si usted ofrenda, si usted a la hora de acercarse a ofrendar siente dolor de hacerlo, mi hermano, no lo haga. No lo haga porque está pecando contra Dios. Está obrando mal. Está obrando mal. Mis hermanos, nosotros debemos entender también que las ofrendas hablan acerca de ¿qué? De la perspectiva que tenemos de la gracia de Dios en nosotros, de Cristo y del Evangelio. Más allá de tener una relación directamente con el dinero y nuestros bienes, debemos recordar eso, que eso habla más acerca de nuestra perspectiva, acerca del reino de Dios, de su obra y del amor hacia nuestros hermanos. Porque recordemos lo que dice en Lucas, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Ahora, ¿cuál es la verdadera fuente de tu deleite y de tu confianza que revela el fruto de tu dinero? Si ese dinero revela realmente lo que tú valoras. Y aquí podemos hacernos un par de preguntas. ¿Es la obra de Dios y su pueblo una prioridad para ti? Cuando aumentan tus ingresos, ¿eso es más evidente en tus ofrendas o en tu estilo de vida?
Y precisamente con este par de preguntas, quiero que pasemos a otro texto. Ahí mismo en 2 Corintios, en el capítulo 9, en los versículos del 6 al 15. 2 Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 15. Dice lo siguiente: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre toda suficiencia en todas las cosas, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Esparció Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra también dará pan para comer, y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que enriquecidos en todo abundéis en toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros agradecimiento a Dios, porque la suministración de este servicio suple no solo lo que a los santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracia a Dios. Pues por la experiencia de esta suministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis y para todos, y por la oración de ellos a favor vuestro, los cuales os quieren a causa de la supereminente gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Mis hermanos, y en este punto quiero tocar algún asunto que, mis hermanos, no es extraño para nosotros que se nos presenten textos como estos para hablar acerca de la prosperidad económica que procede de nuestras ofrendas, como un acto de retribución por parte de Dios hacia nosotros. Este texto está, y aquí hay una pregunta. En este texto, Dios está prometiendo prosperar a aquellos que dan con generosidad. Por supuesto que no. Y es muy fácil, pues, al citar el versículo 6, cuando nos dice, el que siembra escasamente, escasamente también segará. El que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Pero si, mis hermanos, nosotros observamos con cuidado, con detenimiento, lo que nos está diciendo el texto, vemos que el propósito con el cual Dios promete prosperar a aquellos que son generosos, eso lo vemos en el versículo 8, dice, y el poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre toda suficiencia en todas las cosas, que abundéis para toda buena obra. Mis hermanos, nosotros no traemos a la iglesia nuestras ofrendas para que Dios nos haga prosperar económicamente. Nosotros somos prosperados por Dios no para que tengamos una vida llena de lujos. Nosotros somos prosperados, y como dice el texto, teniendo siempre toda suficiencia en todas las cosas, dice, abundéis para toda buena obra. Para que podamos dar más, mis hermanos. Dios nos da más de lo que necesitamos. ¿Para qué? No para que almacenemos el exceso, sino para que podamos proveer para buenas obras. Y aquí podemos ver un contraste entre lo que se nos ha enseñado acerca de lo que es el dar en la iglesia y cómo muchos televangelistas y predicadores de la prosperidad han hecho mercadería con esto, y esto lo han vuelto un negocio, al punto de que te dicen que en la medida en que tú das, así Dios también te va a retribuir. Y resulta curioso de que el único que prospera siempre va a ser el pastor de esa iglesia. Y cuando te das cuenta que no es el que está ahí, el creyente o el que está participando de la ofrenda, el que está prosperando, lo que se le dice es que tú no prosperas porque no tienes fe. Pero tú tienes fe.
Y mis hermanos, y eso está totalmente alejado de la realidad, o por lo menos totalmente alejado de lo que realmente la Biblia enseña con relación al ofrendar. Mis hermanos, Dios no te da más de lo que necesitamos para que reduzcas tu gozo guardándolo para ti mismo. Dios no te prospera, no te da en abundancia para que reduzcas ese gozo guardándolo para ti mismo, sino para que incrementes tu gozo, mi hermano, en ser generoso, en ser generoso. Mis hermanos, recordemos que es más bienaventurado el dar que el recibir. Y si vemos la diferencia entre la enseñanza que se escucha de estos falsos maestros de la prosperidad y lo que Pablo enseña aquí. Pablo, mis hermanos, Pablo no está enseñando aquí que serás rico, y los creyentes de Macedonia pues son una prueba evidente de ello. Son una prueba evidente de que Dios no prometió prosperarnos económicamente, que al ser nosotros, por ser creyentes o por ser generosos con nuestras ofrendas, nosotros vamos a tener una vida llena de lujos y comodidades a manera de retribución por parte de Dios. Lo que debemos entender de este texto, mis hermanos, es que si tomamos la determinación de dar con generosidad, y esto aquí, lo que sea generosidad para ti, independientemente lo que dé un hermano o del otro, lo que sea generosidad para ti, lo que en tu corazón sea acercarte con un corazón generoso a llevar tu ofrenda, según tú hayas prosperado. Dios no solo se encargará, mi hermano, cuando tú tienes esa disposición, mi hermano, Dios no solamente se encargará de mantener ese deseo en tu corazón, sino que también te proveerá lo necesario para que tú puedas llevar a cabo ese deseo que hay en tu corazón. En la medida en que tú eres generoso y con la intención de ser generoso con la iglesia, mis hermanos, Dios se va a encargar de mantener ese deseo en ti y de proveerte lo necesario para que tú puedas llevar a cabo eso que hay en tu corazón. Y lo interesante de este texto, mis hermanos, es eso, que nosotros no somos prosperados a causa de lo que nosotros llevamos a la iglesia. Nosotros no somos prosperados a manera de retribución, como si Dios estuviera en la obligación o tuviera el deber de prosperarnos porque nosotros estamos siendo generosos con la iglesia, sino todo lo contrario. El texto es muy diciente cuando dice que Dios nos prospera en abundancia para que nosotros asimismo podamos aportar ser diligentes en buenas obras. No necesariamente puede ser directamente en la iglesia. Y obviamente que el ofrendar en la iglesia forma parte de nuestra adoración. Pero hay muchas necesidades afuera, y muchos hermanos que también tienen necesidades. Pero es ese el verdadero sentir que debe haber en nosotros. Nosotros somos prosperados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos abundar en esas buenas obras. No al revés, como se nos ha enseñado. Esperar siempre que Dios nos bendiga y pues en ese sentido también tenemos una mala interpretación de lo que es prosperidad para nosotros. Creemos que la prosperidad está en la abundancia de los bienes materiales que nosotros tenemos. Pero recordemos que todo igual lo que tenemos es de Dios. Y en nuestro corazón debe estar esa disposición si se presenta la oportunidad, la necesidad, que esté al servicio también de la obra de nuestro Dios. Mis hermanos, y puede haber diversas opiniones sobre la manera en que se debe dar los bienes materiales a la iglesia, pero lo fundamental es que podamos respetar este principio. ¿Qué implica dar con gozo por el inmenso privilegio que tenemos de ser partícipes en la obra de Dios en la tierra? Hermanos, ese es el privilegio que nosotros tenemos a la hora de ofrendar, que, como lo mencioné hace un instante o al principio, Dios puede obrar sin necesidad de ninguno de nuestros bienes materiales.
pero Dios nos ha dado a nosotros el privilegio que a través de lo que nosotros tenemos, nosotros podemos aportar y ser parte de su obra, aportar a esa obra de Dios aquí en la tierra. Y Él podría proveer todo lo que hace falta, no necesita nada de nosotros. Sin embargo, tuvo en bien de pura gracia, mis hermanos, darnos la posibilidad de dar de aquello que recibimos para ser partícipes de la extensión de su reino. Y más allá de todo, mis hermanos, es importante no creernos que la vida cristiana empieza y termina con la ofrenda. El Señor Jesús es muy claro cuando amonesta a los fariseos porque diezmaban, pero descuidaban la justicia y el amor de Dios. La intención de esta escuela, mis hermanos, no es coaccionar ni mucho menos, sino darnos una perspectiva bíblica y clara de lo que es el acto de ser generoso, de lo que es la ofrenda. Y que en la medida en que nosotros entendemos eso, podamos reflexionar y meditar y examinarnos a nosotros mismos respecto a nuestra actitud con relación a ese momento de adoración a Dios. Porque, mis hermanos, de nada sirve ofrendar si no buscamos satisfacernos y llevar una vida conforme a lo que Él quiere para nosotros. Nuestra principal motivación tiene que estar en ser luz en el mundo, llevando bien alta la bandera del amor de Dios, aunque por ello debamos descuidar la ofrenda. ¿Quieres adorar a Dios? La adoración se trata, mis hermanos, de sacrificio. Si no le duele a tu orgullo, si no te ayuda a confiar más en Dios, no es adoración. Si te duele hacerlo, mis hermanos, como les dije, mejor nos abstenemos de hacerlo. Porque en nuestra mente tenemos que tener eso. Nuestra ofrenda forma parte de la adoración a Dios. Y si eso, mis hermanos, no es un sacrificio para nosotros en cuanto a matar nuestro orgullo y a examinar nuestra perspectiva de que es Dios quien nos sustenta, de que es Dios quien nos provee, sino que nuestra confianza y nuestra seguridad radica en eso, en lo que nosotros tenemos. Mis hermanos, tenemos que examinarnos. Y que estas escuelas que hemos tenido a lo largo de estos domingos nos hayan sido de reflexión y que podamos nosotros también mirar cómo nos acercamos delante de Dios con nuestras ofrendas. Mis hermanos, que cuando lo hagamos, podamos disfrutar y alegrarnos por tener el privilegio y la bendición inmerecida, mis hermanos, de acercarnos a ofrendar. Vamos a orar y tenemos un espacio para aportes y preguntas. Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por los muchos privilegios que nos das a nosotros como creyentes, entre ellos el de ofrendar. Te rogamos que nos ayudes en nuestros corazones a entender este privilegio que de pura gracia nos has dado. Que nos perdones porque muchas veces somos mezquinos o somos a veces hasta duros con nuestra parte generosa. Te pedimos que nos sigas ayudando y que estas enseñanzas que nos has traído, Señor, pueda hacernos meditar cada vez que nosotros nos dispongamos a ofrendar. Que cada vez que lo hagamos, demos gloria a tu nombre por eso. Todo esto te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, ¿alguna pregunta, aporte? Acá. Hermano Manuel, levantó primero la mano. Ok. Bueno, antes de comenzar quería hacer un aporte y al mismo tiempo darle gracias al hermano Kelvin, haciéndole saber a la iglesia de que, bueno, esta es la última escuela con referencia a las ofrendas y, bueno, es de importancia que todos hayamos aprendido y que no nos quedemos solo con lo poquito que se pudo explicar acá.
Pero quería dejar como reflexión con respecto a todo lo que estuve exponiendo el hermano Kelvin, más lo que se ha expuesto anteriormente, de que ofrendar es un privilegio. Como lo explicaba el hermano Kelvin, ofrendar es un privilegio, y es un privilegio cuando nosotros no damos para que Dios nos dé, cuando no damos para recibir de Dios, sino que lo hacemos de todo corazón en agradecimiento por lo que Dios nos ha dado. Cuando nuestra ofrenda no está basada en que yo voy a dar para comprar el favor de Dios o para recibir de Dios, ahí realmente estoy ofrendando para la gloria de Dios, que fue lo que vimos la semana pasada. Cuando nuestra ofrenda no está basada en que quiero recibir de acuerdo a cómo doy, sino que doy en agradecimiento a Dios porque Dios me ha dado, sin yo merecerlo, más de lo que yo realmente esperaba. Cuando yo entiendo que Dios me dio un día más para su gloria, mi ofrenda en tiempo, en espacio, en servicio y en dinero va a ser de acuerdo a mi deseo de glorificar a Dios. Esta es la última escuela en esta ocasión con respecto a la ofrenda. Espero las estudiemos todas en conjunto, una detrás de otra, porque todas en conjunto y todas vienen en una secuencia que espero en el Señor nos ayuden a entender realmente cómo debe ser nuestra ofrenda en la iglesia. Ahora sí. ¿Qué se escucha ahí, hermano? Buenos días, amadas iglesias, nuevamente, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bueno, más que preguntas, aporte, y lógicamente van a hacer de pronto preguntas. Es claro, y la vez pasada que asistí también, que estuve acá congregado, es muy importante tener en cuenta de que la ofrenda se debe hacer estando en paz con el Señor. Así como nosotros, y me voy a salir del texto que estaba, así como nosotros nos congregamos y compartimos la cena, como hermanos que somos, debemos ir en paz a compartir la cena. Así tenemos que llegar a dar la ofrenda al Señor en paz, para que esa ofrenda sea bien vista por Dios. Porque si traemos una ofrenda, como decía usted, mi hermano, con dureza, que no sale de nuestro corazón, esa es una, no la demos, no la demos. Y quería aprovechar también que habemos muchos, hay muchas iglesias donde hablan, no, pero mira, si ya que vamos a ofrendar, ya el Señor ya ofrendó para siempre por nosotros, y se van a un texto, que aquí me van a ayudar los pastores, se van a un texto como el de Hebreo, si no estoy mal, 10 dice, en esa voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una sola vez. Entonces, no van a ofrendar. Pero yo creo aquí, pastor, me están acá escuchando, que se refiere a esa ofrenda, es que en el Antiguo Testamento, y creo que está por allá en Éxodos, es donde el Señor les dice al pueblo de Israel que pide la ofrenda por el sacrificio para calmar la ira del Señor. Acordémonos que antiguamente el sacerdote iba, sacrificaba el animal por ese pecado del pueblo de Dios, de ese varón. Entonces, yo creería que ese texto se está refiriendo a allá, porque es un sacrificio para calmar la ira del Señor.
que está con ese hombre. Ese es mi aporte. Buenos días, hermanos. Dios me los bendiga. Me gustaría conflicto, hermanos, con los que los recibían en Israel de parte de gentiles. ¿Había conflicto en ellos por eso? Hay que hacer una aclaración ahí con relación a ese punto. Pues no preciso si la Biblia detalla el tema de que hubiese algún conflicto pues con relación al tema de esa distinción que era natural en los judíos con relación al tema de los gentiles. Bueno, en la antigüedad, en la iglesia primitiva, sí había un conflicto en muchos de los israelitas que venían con ese trasfondo de la ofrenda que era exclusivamente para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era muy celoso en cuanto al ofrendar, y las ofrendas o los sacrificios que se hacían inicialmente fueron establecidos más que todo para el pueblo de Israel. No se aceptaba muchas veces que un no judío ofreciera un sacrificio porque el pueblo decía que era una ofensa al Señor. Sin embargo, cuando nuestro Señor Jesucristo enseña con respecto a la ofrenda, hace ver, incluso le reclama a los judíos porque estaban ofrendando de mala manera. Entonces, aquellos que estaban todavía basados en sus creencias judías, que muchas veces el Señor corrigió, ellos lo veían como una ofensa al Señor, y sí había un conflicto en ese sentido, sí había rechazo incluso de parte de muchos que no habían entendido el objetivo generoso que debe estar en la ofrenda. Entonces ellos, al rechazar esto, incluso al rechazar al mismo pueblo gentil, rechazaban la ofrenda que ellos daban. En ocasiones no era aceptada como ofrenda al Señor, sino como ofensa para ellos. Ellos se sentían ofendidos de ver cómo un gentil, una persona no judía, llegaba a dar ofrenda al Señor. Decían, no, eso es algo ilógico, eso es algo no aceptado, porque este no es de nosotros, por decirlo así como ellos lo miraban. Pero en cuanto al Señor, el Señor ama al dador alegre, no teniendo en cuenta que fuese gentil o que fuese judío. Pero inicialmente en la iglesia primitiva sí se llegó a tener conflictos por esa parte de la ofrenda. Hoy día nosotros podemos ver cómo, pues nosotros que somos gentiles, ofrendamos al Señor de corazón, y no hay un conflicto como tal entre nosotros y el Señor. Más que todo es eso. Por lo menos otra cosa que en Estados Unidos, estaba viendo unas noticias que en Estados Unidos habían 2 homosexuales en una iglesia. Ellos pedían que los dejaran comer la Santa Cena, tomar la Santa Cena, pero ellos también, la iglesia les dijo que no, porque ellos eran homosexuales y porque estaban viviendo juntos, porque eran pareja. Entonces, yo estoy viendo la noticia, pero uno de ellos dice, pero ¿por qué no nos dejan recibir la Santa Cena? ¿Por qué no nos dejan recibir la Santa Cena? ¿Y por qué si no reciben los diezmos? Y yo me quedé, o sea, sinceramente, entonces, es como que el conflicto que hay. Sí me explico, pero no porque sean hermanos, sino es
Entonces yo pensé, bueno, tienes tal razón, porque si yo sé que el hermano que está allá, el amigo, es secular, no es cristiano, ¿por qué él tiene que pasar a ofrendar? Porque si yo le recibo esa ofrenda, yo tengo que aceptar lo que él pida. Creo que Amado hermano, bendiciones. Gracias, hermano Kelvin, por la escuela. Gloria al Señor. No necesariamente, porque hay que hacer un diferencial importante entre la ofrenda y los sacramentos. Los sacramentos son dos, el bautismo y la cena del Señor, y estos se administran. Y hay, de hecho, preceptos para poder administrar. No pasa lo mismo. El hecho de que la persona, porque imagínese, si en el caso que usted planteó, de dos personas homosexuales que entran a la iglesia, el no permitirles ofrendar es como permitirles ingresar a la iglesia. De los ojos del Señor. Se pierde la señal. Ok. Entonces, digamos que en ese sentido, yo creo que la reacción de ellos frente a la negativa de la administración del sacramento, pues los llevó a juzgar de esa manera. O sea, bueno, sí, mi dinero me lo reciben, pero no me administran los sacramentos. Pero no necesariamente. ¿Qué haríamos nosotros si en esta iglesia entraran personas de la comunidad LGTBI o de hecho prostitutas o de hecho cualquier persona que públicamente tenga pecados escandalosos? Nosotros, nuestro deber es dejarlo entrar a la iglesia. La iglesia es la casa del Señor, no podemos cerrarle la puerta. Pero una cosa diferente es que estando dentro de la iglesia, nosotros tengamos que por simplemente tener un pensamiento inclusivo, ¿cierto? Sacrificar obviamente los preceptos bíblicos y las convicciones que tenemos como cristianos. Entonces es diferente. Es una situación quizás incómoda por todo lo que se ha planteado con la homofobia que hoy vive gran parte del sector a nivel mundial, y no solo la sociedad, sino también la iglesia. Hay muchos que piensan que nosotros, los cristianos, somos homofóbicos, y eso está muy lejos de la realidad. Nosotros vemos a un homosexual igual de pecador que un borracho, igual de pecador que un mentiroso, igual de pecador que un ratero. Entonces, es lo que se ha estigmatizado, ¿no?, en algunos sectores evangélicos. Pero sí, sí hay una diferencia. Con relación a la escuela, yo anoche haciendo unas meditaciones sobre el asunto. Por ejemplo, el tema de la ofrenda es un tema muy importante y que la Biblia lo trata con importancia. Por ejemplo, yo podría decir que es, primero, ya lo mencionaste, un acto de generosidad y gratitud. Pero generosidad y gratitud, ¿para con quién? ¿Para con quién? Es la pregunta, porque muchos de nosotros muchas veces ofrendamos con las convicciones equivocadas, como si Dios necesitara de nosotros. Y es absolutamente todo lo contrario como lo planteaste. El acto de generosidad y de gratitud es para con Dios, quien nos ha provisto, para que nosotros podamos de lo que nos ha provisto devolver un poco de lo que nos ha dado. Pero también es un acto, como lo mencionaste, de culto y adoración. ¿Y de qué? ¿Por qué de culto y adoración? Porque si nosotros vemos, por ejemplo, Proverbios capítulo 3, versículos del 9 al 10, se nos anima a honrar a Dios
con nuestras riquezas en los primeros frutos de nuestras cosechas. Entonces, cuando nosotros ofrecemos nuestras ofrendas, estamos reconociendo la soberanía absoluta, total de nuestro Dios sobre nuestras vidas, porque sabemos de quién proviene y por supuesto le damos la gloria al ofrendar. Pero también es un acto de confianza en la provisión de Dios. No es lo mismo decir yo confío en Dios teniendo los bolsillos llenos que decir confío en Dios sin tener nada en el bolsillo. Y lo hablaba con un familiar esta semana. ¿Realmente descansas igual, duermes igual cuando tienes dinero que cuando no lo tienes? Porque la respuesta a esa pregunta dice mucho de quién realmente es nuestro descanso o en quién realmente estamos descansando. Y es una meditación que todos debemos hacer. ¿Realmente vivo igual? ¿Estoy igual cuando tengo que cuando no tengo? ¿Vivo quizás la vida o el día de la misma manera? ¿O vivo estresado, vivo angustiado, vivo desesperado? Eso dice mucho. Pero también, hermanos, es un sacrificio y entrega, porque es un acto de sacrificio y entrega, porque muchos tenemos realmente que hacer sacrificios. Recordemos lo que pasó con la viuda en Marcos capítulo 12, donde ésta da todo lo que tenía y que el Señor obviamente destaca su acción de generosidad. Pero por último, las ofrendas, hermanos, tienen un impacto en el reino de Dios. Porque a través de ellas nosotros podemos poner un grano de arena para la expansión del Evangelio, para que se puedan seguir sosteniendo las iglesias, que sabemos que el Señor es quien las sostiene. Pero así como el Señor decreta el fin, también decreta los medios para que ellos lleguen. Y así como Él ha prometido que su iglesia no prevalecerá, pues también habrá medios que Él ha establecido para que esa iglesia continúe y pueda seguir sirviendo y glorificando su santo nombre. Así que es mi aporte. Muchas gracias, Kelvin, por tu escuela muy clara, muy precisa, y esperemos en el Señor que esto sea de bendición para nosotros. Hoy es el último domingo que se toca este tema y creo que sin duda nos ha dejado mucho que reflexionar en cuanto a este tema. Buenos días a todos, hermanos. Bueno, con respecto a la ofrenda, pues la Biblia dice, pues habla del diezmo y de la ofrenda, pero también podemos determinar que existen otros tipos de ofrenda. En el texto que tú leíste de 2 de Corintios 8, decían que ellos se ofrendaban primeramente a Dios. Muchas veces ofrendamos solamente dinero, pero no nos ofrendamos nuestros talentos. En el himno 333 que nosotros entonamos, en la última parte dice, todos mis talentos a Cristo doy, que me use por su amor. Muchas veces no damos esa ofrenda al Señor. No ofrecemos nuestro cuerpo como sacrificio, eso lo dice Romanos 12:1. Nuestro tiempo en el trabajo, nuestros talentos. Pero, ¿qué pasa? Que en el trabajo, pues yo me considero que en el trabajo demasiado talento sí entrego, porque me voy antes de la hora y llego temprano. A veces en la iglesia llegamos tarde. Tenemos irreverencia cuando las personas o están orando o está empezando el culto, no llegamos temprano, pero al trabajo sí, porque yo doy testigo de mí, que yo llego muy temprano al trabajo, más. Incluso yo entro a las 8 y a veces hasta las 6:30 he estado en el trabajo. Para mí esa es la mejor ofrenda que yo le puedo hacer al Señor. Llegamos a dormirnos al servicio. Llegamos a tener irreverencia ante el Señor y su palabra. La tenemos en poco. Los servicios los menospreciamos y no los valoramos. Mire que aquí se hacen servicios los miércoles y son los mismos que se conectan a la oración. La oración es poco tenida en cuenta. Entonces nosotros somos un sacrificio al Señor. Un sacrificio que debemos ofrecerlo de corazón. Dios no necesita nada de nosotros porque no nos lo necesita. Él puede suplir, como lo dijo usted, hermano.
Pero ¿qué estamos haciendo? Dios nos está probando el corazón de nosotros. No es con plata, no solamente con plata, sino con la intención, con los talentos, de ser buenos administradores, de ofrendar de la manera correcta, porque muchas veces olvidamos esas cosas y la Biblia bien clara sí que lo dice. No tenemos tiempo para Dios, pero sí vamos a buscarlo como el extintor de nuestro fuego cuando armamos las llamas. Entonces ese era mi aporte. Gracias. Gracias, hermanita. Norma. Buenos días. No, mi pregunta es como salirme un poquito del tema. Cuando a Jesucristo le hicieron la pregunta que ¿qué debo hacer para entrarle al reino de los cielos? Entonces Jesucristo le contestó porque el personaje era muy rico. Entonces le dijo, vende todo lo que tienes y se los das a los pobres. Pero él se entristeció porque era muy rico. Entonces Jesucristo le contestó que es más posible que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Entonces la pregunta es que si es pecado un cristiano tener dinero demasiado o no sé si la pregunta. Buenos días. Hemos venido hablando de la ofrenda, ¿verdad? De la intención que tiene el corazón al dar. No es que sea malo ser rico, porque el Señor enriquece y empobrece a quien Él quiera. Si no, no existiera, ¿cierto? Es la intención del corazón al dar. Si un rico o una persona, yo conozco personas que tienen dinero que son dadivosos en extremo, o sea, que no se miden en el momento de dar. Entonces no es malo tener dinero, es malo la intención que hay en el corazón en el momento que yo tengo al dar. Con respecto a lo que dijo el pastor Gerley, hay algo bien importante. Nosotros aprendemos en el transcurrir de nuestra vida a desprendernos de las cosas. Somos aferrados a las cosas materiales. Nosotros, los seres humanos, hace parte de nuestro pecado el ser aferrados a las cosas materiales. Entre ellos el dinero. Nosotros comenzamos a dudar de que si yo doy, me va a hacer falta para, ¿verdad? Pero con el transcurrir del tiempo y a través de nuestra vida cristiana, el Señor nos va moldeando a su carácter. ¿Cómo nos va moldeando? Hermano, tú descansas en el Señor cuando no tienes dinero y a pesar de eso das. Sí, más o menos me hago entender. O sea, tengo la idea en la cabeza, más no sé de pronto cómo expresarla. Tú no comienzas a afanarte por si tienes para comer o no tienes para comer. Tú comienzas a dar incluso de lo que no tienes. A veces, mi hermano, las cosas salen y tú, bueno, pero ¿de dónde salió esto? Eso lo va aprendiendo uno con los años, con la lectura de la Escritura, con el conocer al Señor. Entonces, quería de pronto decir eso porque somos apegados a las cosas materiales, pero las cosas materiales, mis hermanos, se quedan aquí. Yo no me las voy a llevar el momento que yo me muera. A mí no me van a enterrar con casa, no me van a enterrar con carro, no me van a enterrar con el dinero que yo puedo tener, ¿verdad? Pero si yo aprendo a ser desprendida, hay paz espiritual, hay paz física, hay paz mental. No tengo la angustia de estar pensando si tengo o no tengo mañana para comer. Vivo el día a día sin afán. Aprendo de la palabra de Dios, o sea, a ponerla por obra. Entonces, de pronto ese era pequeño aporte que quería yo hacer en esta mañana, porque es un proceso, ¿no? Nadie dijo que uno, ay, yo soy desprendido de hoy a mañana. Eso es un proceso que se va dando en nuestra vida espiritual. Es más espiritual que material. Amén. Para ampliar un poquito la respuesta de la hermana Sayo, que respondió muy bien en un sector, pero la pregunta de la hermana también iba encaminada hacia otro. El caso puntual del joven rico cuando se acerca al Señor, nuestro Señor identifica cuál era su mayor pecado. No era pecado que él fuera rico, su pecado era que su Dios era el dinero, su Dios era Mamón. Ese era el pecado del joven.
Por eso Dios inmediatamente, el Señor Jesucristo, lo confronta con su pecado. Vende lo que tienes, porque sabía que él amaba la riqueza, amaba el dinero. Entonces, no es pecado ser rico o tener dinero. Pecado es colocar tu confianza en el dinero. En la Escritura vemos muchísimos hombres de Dios a quienes Dios bendijo y prosperó económicamente. Son incontables, pero eran personas caracterizadas más bien por ser personas desprendidas de ese dinero que Dios les daba. O también sabían darle la utilidad correcta al mismo, porque Dios bendice para que bendigas. Vemos con el caso de Abraham, vemos con el mismo caso del rey Salomón, que dice la Escritura que no existía una persona en esa época más rica que él. Vemos el caso de Job, por ejemplo. Entonces vemos muchísimos otros casos de hombres de Dios, temerosos de Dios, a quienes Dios bendijo y prosperó económicamente, y que aún así su corazón no se inclinó hacia eso. El apóstol Pablo dice claramente que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero. Por lo tanto, el dinero tiende a ser un ídolo del corazón. Y muchos, o para muchos, ese es su Dios. Por eso hacía la pregunta ahorita. Cuando no tenemos dinero en el bolsillo, ¿dormimos igual? Porque eso dice mucho. Y eso no se trata, hermana, de los que tienen en abundancia. Hay personas que no tienen en abundancia, pero cuando no tienen ese día en su bolsillo, tienen igual el corazón haciendo un ídolo del dinero igual que el rico. Entonces, es importante eso. Es la confianza que la persona, sea rica o sea pobre, le ponga al dinero. Amén.